Se va a ilustrar el proceso para realizar balances de materia-energía en diagramas de proceso. El caso que tenemos es un caso relativamente simple donde tenemos pocas variables. Es un proceso donde tenemos una mezcla benceno-tolueno que está ingresando a 15 bar y 25 Celsius con un flujo de 100 mol hora a un intercambiador de calor que tiene la función de acondicionar térmicamente la mezcla. Ese acondicionamiento térmico se realiza tal que el proceso sea isobárico, se mantiene la misma presión a la salida que a la entrada, pero se lleva hasta 220 Celsius. Una vez allí, pasa por una válvula de expansión y se separan las fases. Separarse las fases nos dicen que adicionalmente existe un equilibrio líquido-vapor a la salida entre las corrientes 3 y la corriente número 4. La idea entonces es desarrollar u obtener todos los flujos de materia y de energía en este diagrama. Lo primero que podemos plantear básicamente antes de entrar a realizar el análisis de grados de libertad es marcar completamente nuestro diagrama con toda la información que el problema nos da en cuanto a balances de materia y balances de energía. Entonces tenemos esta primera corriente que se encuentra completamente caracterizada. Aquí podríamos decir que los componentes que vamos a manejar aquí van a ser benceno, van a ser tolueno. Benceno y tolueno también van a salir por la corriente 3, por esta corriente número 4 también. Adicionalmente podríamos colocar esta que sería una temperatura, ¿cierto? Para diferenciarla de esta T que es del tolueno. Aquí requeriríamos una presión y aquí requeriríamos también una temperatura. Eso serían todos nuestras corrientes. Si ustedes se fijan aquí, esta corriente no se va a tener en cuenta, sino que vamos a suponer que el sistema recipiente de separación y válvula de expansión funcionan como un solo equipo, ya que en el sentido real este equipo es únicamente un separador de fases. Así que por lo general lo que se va a hacer es, cuando tengamos este tanque de separación que está en conjunción con una válvula de expansión, pues tomamos los dos como un solo equipo. Bueno, adicional a ello, vamos a escribir entonces algunas relaciones, sobre todo pues las de equilibrio, que están entre la corriente 3 y la corriente 4. Esta corriente 3 pues es un vapor, esta corriente 4 es un líquido y existe un equilibrio líquido-vapor. Por tanto, entonces va a ser cierto que la presión en la corriente 3 va a ser igual a la presión en la corriente número 4, equilibrio mecánico. La temperatura en la corriente 4 igual a la temperatura en la corriente 3, equilibrio térmico. Y vamos a tener igualdad de fugacidades, pero la manera más simple es escribirla en términos de propiedades medibles, ¿cierto? Entonces la fracción molar del benceno pues va a ser el K del benceno multiplicado por el X del benceno en la corriente número 4, y adicional para el tolueno obtenemos una relación análoga a estas. Entonces aquí tenemos estas relaciones que son las relaciones de equilibrio de fases que nos la da la termodinámica del sistema. Entonces, una vez ya se ha marcado, se ha etiquetado completamente el diagrama, procedemos a realizar nuestro análisis de grados de libertad. ¿Cuántos análisis se van a hacer? Se va a hacer uno por cada equipo, y adicional balance de materia, y se va a discriminar entre balance de materia y balance de energía para cada uno de los equipos para el proceso. Y como en los balances de materia vamos a poder hacer un balance global, en ese balance global vamos a
considerar todo el proceso como si fuera un solo equipo, tendríamos esta envolvente, ¿cierto? Donde únicamente tenemos entradas y salidas netas de materia y de energía. Recordamos que esta discriminación se hace muy especialmente cuando tenemos cálculos manuales para poder saber o identificar el menor grupo de ecuaciones que podemos resolver a la vez, y de esta manera pues hacer más fácil el cálculo manual que tratar de resolver todas las ecuaciones de manera simultánea o no saber por dónde comenzar. Bueno, entonces, primer equipo, el intercambiador de calor. Variables de corriente pertenecientes al balance de materia, pues van a ser igual al número de componentes que tiene la unidad. Entonces la corriente 1, la corriente 2, ambas pertenecen a esa unidad. Entonces 2 componentes por cada una de las corrientes, vamos a tener 4 ecuaciones de balance. Variables de bloque no existen en nuestro balance de materia en estado estacionario. Ecuaciones de balance van a ser igual al número de componentes que maneja esta unidad. Vamos a tener 2 entonces. Variables de corriente que se encuentran especificadas, independientes. Tenemos en la corriente 1 una fracción molar y un flujo. Por tanto tenemos 2 variables independientes que se encuentran especificadas. Variables de bloque que se encuentran especificadas, no hay ninguna, no conocemos no hay ninguna variable de bloque realmente. Relaciones tampoco hay. Listo. Ahora vamos a trabajar el problema combinado de balances de materia y de energía. En nuestro caso pues serían todas las ecuaciones, todas las variables de corriente asociadas a los balances de materia más otras 2 variables intensivas que nos permitan caracterizar el estado termodinámico, por lo general temperatura y presión. Entonces tenemos 4 variables asociadas al balance de materia más temperatura y presión en cada una de ellas en las 2 flujos. Entonces eso implicaría que serían otras 4, por tanto aquí tendríamos 8. Variables de bloque, si nos damos cuenta, si hay una variable de bloque que es este flujo de calor que tenemos ahí, sería 1. Ecuaciones de balance, entonces miramos que podemos plantear 2 ecuaciones de balance por componente que son independientes, y más eso un balance de energía. Por tanto vamos a tener entonces 3 ecuaciones de balance independientes en nuestro sistema. Variables de corriente que se encuentran especificadas, ya tenemos 2 asociadas al balance de materia, que son una fracción y un flujo, y más eso tenemos T y P en la corriente 1 y T y P en la corriente número 2. Por tanto, entonces tendríamos realmente 6 variables de corriente especificadas para el problema completo. Variables de bloque especificadas, no conocemos el valor del flujo de calor. Relaciones tampoco hay acá. Listo. Entonces acabamos el análisis de este intercambiador de calor. Ahora vamos a pasar a este B101, que realmente es el conjunto válvula de expansión y tanque de separación, ¿cierto? Suponemos que este proceso es completamente adiabático. Variables, entonces las corrientes que pertenecen a este equipo serían la corriente 2, la corriente 3 y la corriente número 4. Entonces para la corriente 2, variables asociadas al balance de materia, tendríamos 2. Hay 2 componentes en cada una de las corrientes, por tanto son 3 corrientes, es decir que tenemos entonces 6 variables independientes que caracterizan el balance de materia entre flujos y composiciones. Variables de bloque no tenemos acá. Ecuaciones de balance, vamos a tener 2, porque únicamente hay 2 componentes que maneja la unidad. Variables de corriente que se encuentran especificadas asociadas al balance de materia, no hay ninguna, no conocemos ningún flujo, ninguna composición en estas corrientes. Variables de bloque que se encuentran especificadas, no hay. Relaciones, sí hay relaciones, y estas relaciones estarían dadas por esto que tenemos aquí. Ahora,
Estas relaciones no la vamos a contar para el balance de materia porque si nos damos cuenta, esto es función, digamos, aparte, entre muchas cosas, está involucrada la temperatura, la presión y la composición. Entonces, no es, estas variables requieren de variables del balance de energía y no únicamente de variables del balance de materia. Por tanto, entonces no las contamos acá, pero sí las vamos a contar en el problema completo. Entonces tendríamos aquí cero relaciones. Balances de materia, bueno, las variables de corriente asociadas al problema completo serían todos los flujos, todas las composiciones, todas las variables que caracterizan desde el punto de vista del estado termodinámico y del balance de materia. Ya sabemos que serían 6 asociadas al balance de materia, más 2 por cada corriente asociadas al estado termodinámico, que son temperatura y presión. Entonces tendríamos 6 más otras 6 que son temperaturas y presiones de cada una de las corrientes, tendríamos 12. Variables de bloque no hay ninguna, no hay flujos ni de calor ni de trabajo. Ecuaciones de balance que podemos plantear, planteamos dos variables, dos balances independientes de materia más un balance de energía, entonces tendríamos 3. Variables de corriente que se encuentren especificadas en el balance de materia, ninguna. Variables de bloque, ninguna. Relaciones, perdón, aquí estamos con todo el variables de corriente que se encuentran ahora especificadas, ninguna para el balance de materia, pero conocemos temperatura y presión acá, conocemos presión acá. Entonces, realmente tendríamos 3, ¿cierto? Dos presiones y una temperatura. Entonces, serían aquí 3. Variables de bloque especificadas no hay. Y relaciones tendríamos las condiciones de equilibrio, que serían 1, 2, 3 y 4. 4 relaciones del equilibrio. Ahora, para el proceso, entonces para el proceso contamos todas las variables que maneja el diagrama, todas las ecuaciones independientes que maneja este. Ok, entonces miramos acá, desde el punto de vista del balance de materia, cuántas variables maneja mi problema. Entonces, tendría que contar la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3 y la corriente 4. En este caso, cada una de estas corrientes maneja dos componentes, por tanto, tendría aquí 8 variables que caracterizan independientemente mis balances, sí, la materia desde el punto de vista de su composición y de sus flujos. Variables de bloque no hay. Ecuaciones de balance, entonces las ecuaciones de balance son la suma de las ecuaciones independientes de los equipos. Aquí son 2, aquí son otras 2 en este sistema, por tanto tendríamos 4 ecuaciones de balance. Variables de corriente que se encuentran especificadas para el balance de materia serían 2 en la corriente número 1 y nada más. Variables de bloque, nada. Relaciones, entonces nada. Ahora el problema completo. Entonces el problema completo tiene 4 corrientes. Cada corriente va a estar caracterizada por C más 2 variables. C es el número de componentes más 2 temperaturas y presiones. Entonces tendríamos esto multiplicado por 4. Serían entonces aquí 16 variables. Variables de bloque, tenemos una que va a ser este flujo de calor acá. Ecuaciones de balance. Entonces las ecuaciones de balance van a ser la suma de las ecuaciones independientes. Aquí vamos a tener dos balances de materia independientes más un balance de energía. Y aquí lo mismo, dos balances de materia independiente más un balance de energía. Eso suma que sean 6 ecuaciones de balance. Variables de corriente que se encuentran especificadas. Entonces vamos a tener nuevamente las dos del balance de materia más
Conocemos temperatura y presión de la corriente 1, temperatura y presión de la corriente 2 y presión entonces en la corriente 3. Eso implica que aparte de estas dos vamos a tener 5 más de temperaturas y presiones que conocemos. Por tanto, entonces tendríamos aquí 7. Variables de bloque especificadas, no conocemos el flujo de calor, y las relaciones para el proceso van a ser 4. Para el global, entonces únicamente trabajamos con entradas y salidas netas del proceso. Eso implica flujo de calor, corriente 1, corriente 3 y corriente número 4. Entonces, este involucra 3 corrientes materiales, cada una de ellas con 2 componentes, por tanto serían 6 variables de corriente. Variables de bloque no hay para el balance de materia. Ecuaciones de balance serían igual al número de componentes que maneja el proceso, serían 2. Variables de corriente que estén especificadas en las flujos 1, 3 y 4, entonces serían 2 únicamente, 2 asociadas al balance de materia, 2. Variables de bloque no hay ninguna. Relaciones tampoco vamos a tener ninguna ahora. Balances de materia de energía, entonces tendríamos 6 asociadas al balance de materia más 2 T y P por cada una de estas corrientes, serían otras 6, aquí tendríamos entonces 12. Variables de bloque sería una, este Q pertenece también al proceso, es una entrada neta. Ecuaciones de balance que podemos plantear van a ser igual a 2 de balances de materia más un balance de energía global. Entonces aquí tendríamos 3. Variables de corriente que se encuentran especificadas. Bueno, aquí vemos que tenemos 2 especificaciones más temperatura y presión en la corriente 1 y presión en la corriente 3. Eso implica que vamos a tener aquí entonces 5. Variables de bloque especificadas no tenemos ninguna, y relación, fíjense que esta corriente 3 y esta corriente 4 están relacionadas por el equilibrio de fases, entonces vamos a tener también aquí 4. Bueno, una vez entonces hemos llenado esto, vamos a proceder a cuantificar los grados de libertad. Entonces, el número de variables que maneja mi problema van a ser variables de corriente y variables de bloque, y aquí las fuentes de información. Entonces lo que hago es variables menos estas fuentes de información me dan los grados de libertad. Aquí en el E101 voy a tener 4 y fuentes de información son 4, entonces 0 grados de libertad. Aquí tengo 9 variables que maneja mi problema y 9 fuentes de información, por tanto sería 0 aquí grados de libertad. Aquí tengo 6 variables y 2 fuentes de información, entonces tendría 4 grados de libertad. Aquí tengo 12 variables y tengo 6, 10, entonces son 2 grados de libertad que hay acá. Para el proceso tengo 8 variables y 6 fuentes de información, por tanto 2 grados de libertad. Aquí yo tengo 17 variables y tengo 17 fuentes de información, por tanto es 0. Acá en el global tengo 6 variables, 4 fuentes de información, 2 grados de libertad. Aquí tengo 13 y aquí tengo 12 fuentes de información, por tanto tengo 1 grado de libertad. Bien, ¿qué me está diciendo eso? Pues lo más importante es que el problema completo me dice que tiene 0 grados de libertad, por tanto está completamente especificado. ¿Eso qué implica? Que el problema, si las especificaciones están correctas y tienen sentido físico, entonces el problema se puede resolver completamente. Y lo que me dice es que no puedo resolver el problema completamente resolviendo, no voy a tener la capacidad de resolver completamente todos los balances de materia independientes
de los balances de energía. Sin embargo, me dice que puedo resolver de una vez, ¿cierto? Puedo resolver completamente el intercambiador y que puedo resolver el balance de materia y luego puedo resolver el balance de energía. Después lo que me está diciendo aquí es que si me doy cuenta, entonces el orden de solución sería resolver completamente el intercambiador 101 y después de eso vengo a este de acá, al B101, y voy a encontrar que para poder resolverlo voy a requerir 4 piezas de información nuevas para poderlo resolver. Si yo me doy cuenta, no tengo, cuando resuelva el E101 únicamente voy a tener 2 piezas de información nuevas. Entonces no voy a estar en la capacidad de resolver este balance de materia. Pero fíjese que si yo genero esas 2 nuevas piezas de información, estos grados de libertad después se van a volver 0. Eso implica que sí puedo resolver el B101, entendido como la válvula de expansión, pero simultáneo. Entonces tengo que resolver en simultánea el balance de materia y energía, y finalmente puedo verificar con el balance global. También podría ser que como otro esquema de solución sería, como aquí cuando resuelva el E101 voy a generar una nueva pieza de información que es Q, que es el flujo de calor, voy a estar en capacidad también de poder resolver el balance global antes del balance en el sistema tanque de separación, válvula de expansión. Es decir, una primera ruta de solución sería esta. Una segunda ruta de solución sería resolver el intercambiador, después ir por el global y finalmente verificar con el balance de materia-energía en el B101. Como yo lo desee, así puede ser. Listo. Ok, entonces ya sabemos que el problema está completamente especificado, sabemos cuál puede ser la ruta de solución para nuestro problema. Ahora vamos a plantear las ecuaciones que corresponden. Entonces, respetando el orden de solución, vamos a trabajar con el intercambiador 101. Y voy a estar en capacidad entonces de resolver para el benceno, para el tolueno, y voy a plantear también la ecuación de balance total. Recordemos que de estas 3 únicamente 2 de ellas son independientes, linealmente independientes. Bien, entonces me va a dar que el flujo de benceno en la corriente número 1, voy a trabajar entonces este E101, involucra la corriente 1 y la corriente número 2, va a ser igual al flujo de benceno en la corriente número 2, el flujo de tolueno, el flujo molar de tolueno en la corriente 1 igual al flujo molar de tolueno en la corriente número 2, y el flujo total en 1 va a ser igual al flujo total en 2, estamos suponiendo condiciones de estado estacionario. Si yo me doy cuenta, yo conozco el flujo, estos flujos de entrada, entonces fácilmente puedo calcular esos flujos de salida y aquí me queda resuelto mi problema, digamos, de balances de materia. Ahora voy a plantear entonces el balance de energía, que me va a decir que el flujo total en la corriente 1 por la entalpía en 1 más el flujo de calor va a ser igual a la entalpía que está saliendo. Ahora, si me doy cuenta, como ya resolví los balances de materia, este N1 y este N2 son conocidos. Como aquí conozco temperatura, presión y composición, puedo calcular la entalpía
Y la misma historia es acá. Conozco la temperatura 2, conozco la presión y conozco la composición. Entonces puedo conocer aquí, eso va a implicar que de esta ecuación voy a poder calcular el flujo de calor. Antes de entrar a plantear las rutas termodinámicas para las entalpías, planteemos las ecuaciones para el siguiente equipo. En este caso me voy a decantar por seguir esta ruta de solución, que es de pasar del intercambiador a este separador válvula de expansión. Entonces voy a poder plantear el balance de materia. Entonces voy a escribir acá para el equipo 101. Entonces las ecuaciones que van a describir, una es el balance de materia, acuérdense que puedo escribir para cada componente más un total, que únicamente dos de ellas son independientes, y voy a decir entonces que el flujo de benceno que está ingresando por la corriente 2 va a ser igual al flujo que está saliendo por la corriente 3, por la corriente 4, el flujo de tolueno que ingresa por la corriente 2 igual al flujo de tolueno que está saliendo por la corriente 3 más el que está saliendo por la corriente 4, y que el flujo total en la corriente 2 es igual al flujo total de la corriente 3 más la corriente 4. Aquí únicamente dos de estas tres son necesarias, la otra es una ecuación redundante. Puedo plantear el balance de energía. Entonces el balance de energía me va a decir flujo total en la corriente 2 por la entalpía de la corriente 2, flujo total en la corriente 3, entalpía en la corriente 3 más entalpía en la corriente 4 por flujo en la corriente número 4. Entonces este es el balance de energía, y adicional a ello voy a plantear las restricciones del equilibrio. Entonces voy a tener T en la corriente 3 igual a T en la corriente 4, presión en la corriente 3 igual a presión en la corriente número 4, fracción másica molar de benceno en la corriente 3 al coeficiente de equilibrio multiplicado por X o la fracción molar en la corriente número 4, y para el tolueno el coeficiente de equilibrio líquido vapor por esto que tenemos aquí. Entonces estas ecuaciones van a permitir, no las puedo resolver una independiente de la otra, tengo que resolver, digamos, algunas que sean, bueno, por lo menos esta ya conozco que es un bar, pero las demás ecuaciones, por lo menos dos de estas, más esta de acá, más esta de acá, más estas de aquí, tienen que resolverse de manera simultánea. Ahora bien, nos falta, entonces vamos a calcular las entalpías. Entonces vamos a utilizar un estado de referencia que va a ser componente puro líquido a 25 Celsius y un bar. A esa condición, entonces la entalpía del tolueno líquido va a ser igual a 0 y la entalpía del benceno líquido va a ser igual a 0. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que la entalpía del tolueno líquido lo va a ser igual al C sub P del tolueno líquido desde T a menos T de referencia, que ya la tengo, que son 25, más el volumen específico del tolueno líquido multiplicado por P menos P de referencia. P de referencia pues es un bar.
Esto, acordémonos que es cambio por temperatura y esto es cambio por presión. Lo mismo, entonces la entalpía del del benceno líquido, pues va a ser la capacidad calorífica del benceno líquido, T menos T de referencia, más B del benceno multiplicado por P menos P de referencia. Y finalmente, siendo que suponemos que es una solución ideal, pues la entalpía del líquido va a ser igual a X del tolueno por la entalpía del tolueno más X del benceno por la entalpía del benceno líquido. Entonces, todo esto, digamos que es para la fase líquida. Para la fase vapor, entonces vamos a partir de la misma referencia, entonces la entalpía va a ser la entalpía de vaporización a 25 Celsius. Entonces aquí ya el líquido se vaporiza más la integral del C sub P0 de T del tolueno entre 25 Celsius y la temperatura que nosotros queramos para la corriente. Y la del benceno sería la entalpía de vaporización del benceno a 25 Celsius más la integral entre 25 Celsius y la temperatura que nosotros queramos del benceno como gas ideal de T. Y la entalpía de la mezcla, ¿cierto? A cualquier temperatura, presión y composición va a estar dada por Y del tolueno por la entalpía del tolueno como vapor más Y del benceno por la entalpía del benceno como vapor. Entonces, estas son las expresiones generales, son válidas para la fase líquida y para la fase vapor. Y como la solución es ideal y suponemos que el equilibrio también es ideal, entonces la constante para el tolueno va a ser la presión de saturación del tolueno evaluada a T dividido la presión total, y la constante del equilibrio líquido-vapor va a ser la presión de saturación del benceno sobre P evaluado a T. Listo, entonces con todo esto pues ya tenemos planteado completamente el ejercicio. Lo único que hay que hacer es buscar ya pues colocarle los números para resolver el problema. Entonces aquí tenemos el mismo problema, ¿cierto? En Excel, donde estos pues son los grados de libertad de la tabla de grados de libertad que ya habíamos construido. Y bueno, entonces en esta hoja tenemos el flujo, la temperatura. En rojo pues son los datos que ya conocíamos: el flujo, la temperatura, la presión, la composición. Aquí pues también la temperatura y la composición. Igual aquí la presión. Esos son los datos que nosotros teníamos en cuenta. Bueno, entonces para resolver pues sabemos que estas celdas en naranja son celdas calculadas, es decir, ahí aplicamos las ecuaciones de balance. Del balance total sabemos que el flujo total de entrada igual al flujo total de salida. También nos va a dar que pues, la composición de entrada va a ser igual a la composición de salida de nuestro sistema. Y aquí podríamos más bien decir que esto de acá es 1 menos esto que tenemos aquí, debido a que la suma de las fracciones molares. Listo, entonces de ahí pues muy fácil resolver ese balance de materia.
Bueno, entonces las entalpías pues se van a calcular utilizando pues una función en Excel que eh, nos va a permitir calcular las entalpías. Entonces buscamos por acá nuevamente la entalpía del líquido, pues va a recibir la temperatura, la presión, la composición, el volumen del líquido, los coeficientes de las capacidades caloríficas. Tenemos la temperatura de referencia, la presión de referencia y hacemos pues aprovechamos, entonces utilizamos la capacidad calorífica del líquido, integramos el polinomio, ¿cierto? El C sub P por este polinomio que nos lo da en la literatura. Entonces podemos conocer estos polinomios, hacemos la integral, esa integral pues nos va a dar la capacidad calorífica, nos va a dar la entalpía. Entonces aquí integramos este polinomio para el 1 que es benceno, 2 que es tolueno y finalmente pues la entalpía del líquido va a ser la fracción molar del componente por la entalpía del componente puro a la temperatura, a la presión dada. De manera similar pues vamos a tener la entalpía del vapor con los mismos argumentos de entrada, temperatura, presión, composición. Aquí pues vamos a tener la entalpía de vaporización a 25 Celsius, capacidad calorífica del benceno como gas ideal, capacidad calorífica del tolueno como gas ideal. Nuevamente pues de acuerdo a la ruta que teníamos, entalpía de vaporización a 25 más la integral de la capacidad calorífica de gas ideal entre la temperatura de referencia y T para cada uno de los componentes y finalmente la fracción molar por la entalpía del gas a la condición que nosotros la queremos. Aquí también pues las capacidades caloríficas como gas ideal las podemos obtener de nuestros de la literatura como tal. Ok, entonces llamamos a estas funciones y a partir de eso podemos calcular los valores de las entalpías. Esta carga de calor pues va a ser igual a la entalpía por el flujo que sale menos la entalpía por el flujo que está ingresando. Esa diferencia nos va a dar la carga de calor. Y aquí, bueno, entonces esto pues resolvería completamente este flujo en la corriente número 1, en el equipo número 1, en el E101, y ahorita venimos a este de acá. Ok, nuevamente pues aquí en naranja son valores calculados con las expresiones, con las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, este valor de acá, el flujo total, pues es el flujo que ingresa menos el flujo que está saliendo por el vapor, debe ser igual al flujo que está por el líquido. Esta temperatura es igual a esta que tenemos acá, que debe ser porque está en equilibrio. La presión que tenemos acá es igual a la presión del vapor por el equilibrio mecánico, digamos. La cantidad, la fracción de benceno pues va a ser igual a el flujo de benceno sobre el flujo total de la corriente. ¿Cómo sabemos el flujo de benceno en esa corriente? Pues es el benceno que está ingresando menos el benceno que está saliendo por aquí, por el vapor, dividido el flujo total, entonces nos va a dar el X, y el del tolueno va a ser 1 menos el flujo de benceno como tal. Ahora bien, bueno, adicional a eso, pues recordemos que tenemos también unos valores de se debe cumplir el equilibrio de fases, que es el Y, ¿cierto? La fracción molar en el vapor menos el K por el XB debe ser igual a 0. Lo mismo para el tolueno, el Y del tolueno menos el K, el coeficiente de equilibrio del tolueno, sobre T por T debe ser igual a esto, y el balance de energía debe cumplirse, que el flujo por la entalpía a la entrada menos el flujo por la entalpía en las corrientes de salida debe ser igual a 0. Bien,
Entonces aquí tenemos estas tres incógnitas, variables, ¿cierto? Tres ecuaciones y tenemos tres incógnitas. Entonces, si movemos el flujo, movemos la temperatura y movemos la fracción molar de B, de tal manera que se cumplan estos valores. Obviamente, si yo digo que esto es 98, si yo digo que esto es 0.3, pues tengo que aquí no se cumple. Entonces tengo que iterar sobre estos tres valores. Antes de seguir, un poco mostrarles pues estos valores de K, pues también vienen de una función. Estos valores de K, entonces, lo que hacen es, primero, bueno, K es la presión de saturación de cada uno de los componentes dividido a la presión total, donde la presión de saturación pues se calcula de otra función que recibe los coeficientes del tipo Antoine para el benceno y para el tolueno, y la temperatura, con eso calcula la presión de saturación. Estos coeficientes pues también están aquí, se consiguen en la literatura, y a partir de eso entonces se llama la presión de vapor para cada uno de esos componentes y me devuelve entonces los coeficientes del equilibrio para cada uno de ellos. Ok, entonces lo que tengo que hacer después es venir aquí a datos, puedo utilizar el solver, ¿cierto? Para que me resuelva. Tengo tres ecuaciones con tres incógnitas, entonces yo quiero que esta ecuación junto con estas dos que se colocan aquí como restricciones sean igual a 0, cambiando las variables K2, K3 y K5, ¿cierto? Entonces la idea es, a partir de esos valores iniciales, resolver, y bueno, él encuentra los valores que satisfacen el equilibrio de fases y el balance de energía. De esa manera tenemos todo este diagrama de flujo completamente calculado y listo para responder a la pregunta de calcular todos los flujos, todas las composiciones del diagrama como tal.